Correlaciones, una herramienta fundamental en estadística. Las correlaciones son una herramienta fundamental en estadística para entender la relación entre dos variables. Existen diferentes tipos de correlaciones, cada una con sus propias características y usos. Las correlaciones nos permiten identificar si dos variables están relacionadas y en qué grado. Esto es muy útil para descubrir patrones, hacer predicciones y tomar decisiones informadas. La visualización que ven en la imagen representa gráficamente la idea de correlación entre variables. Vamos a revisar los principales tipos de correlación y cómo se leen durante la presentación. Correlación positiva. La correlación positiva es un tipo de relación entre dos variables donde ambas cambian en la misma dirección. Cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, y viceversa. Este tipo de correlación se representa con un coeficiente de correlación positivo, que puede variar entre 0 y 1. Un coeficiente más cercano a 1 indica una correlación más fuerte entre las dos variables. Correlación negativa. La correlación negativa se da cuando dos variables cambian en direcciones opuestas. Cuando una variable aumenta, es más probable que la otra disminuya, y viceversa. El coeficiente de correlación negativo varía entre -1 y 0, indicando la fuerza de la relación inversa. Este tipo de correlación se representa gráficamente con una línea de tendencia que desciende de izquierda a derecha. Correlación nula o cero. La correlación nula o cero indica que no hay una relación lineal entre las dos variables. Esto significa que los cambios en una variable no están asociados con cambios en la otra variable. El coeficiente de correlación en este caso es cercano a 0, lo que refleja la ausencia de relación. Es importante entender que la correlación nula no significa que no haya ninguna relación entre las variables, solo que no hay una relación lineal. Debemos tener cuidado de no leer erróneamente una correlación nula como una falta de asociación entre las variables. Fundamentos de la correlación. La correlación se basa en la covariación y la dirección de los cambios entre variables. Existen diferentes coeficientes de correlación, como Pearson, Spearman y Kendall, que cuantifican la fuerza y dirección de la relación. Estos coeficientes proporcionan medidas numéricas que permiten evaluar la magnitud y dirección de la relación. Esto facilita la lectura y toma de decisiones en diversos campos como psicología, sociología, economía y medicina. Prueba de hipótesis en correlaciones. Hoy vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis en correlaciones. Primero, planteamos dos hipótesis, la hipótesis nula, que postula que no hay una relación significativa entre las variables, y la hipótesis alternativa, que sugiere que sí existe una relación significativa. Luego, calculamos el coeficiente de correlación entre las dos variables. Este coeficiente nos dice la fuerza y dirección de la asociación entre ellas. Seleccionamos un nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer un error al rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera. Valores comunes son 0.05 y 0.01. Finalmente, tomamos la decisión. Si el valor del coeficiente cae dentro de la región de rechazo o si el p-valor es menor que el nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula a favor de la alternativa. Coeficiente de correlación muestral, R de Pearson. El coeficiente de correlación muestral de Pearson es una medida estadística que cuantifica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Este coeficiente varía entre -1 y 1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 indica una correlación negativa perfecta, y 0 indica que no hay correlación lineal. Es una herramienta fundamental en diversas áreas como psicología, sociología, economía y biología, donde se requiere comprender la relación entre variables cuantitativas. Coeficiente de correlación muestral, Rho de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman es una medida estadística que evalúa la relación entre dos variables ordinales o cuantitativas. A diferencia del coeficiente de Pearson, que mide la relación lineal, el coeficiente de Spearman mide la relación monótona entre variables. El coeficiente de Spearman puede variar entre -1 y 1,
donde 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 indica una correlación negativa perfecta, y 0 indica que no hay correlación monótona. Esta medida es no paramétrica, lo que significa que no depende de supuestos sobre la distribución de las variables. Es útil cuando se quiere evaluar la relación entre variables que no tienen una relación lineal. Coeficiente de correlación muestral, tau v de Kendall. El coeficiente de correlación muestral tau v de Kendall es una medida estadística no paramétrica que evalúa la relación entre dos variables ordinales. Este coeficiente puede variar entre -1 y 1, donde 1 indica una correlación perfecta positiva, -1 indica una correlación perfecta negativa, y 0 indica ausencia de correlación. El tau v de Kendall se utiliza en diversas áreas como psicología, epidemiología, sociología e investigación de mercado, cuando la relación entre variables puede ser ordinal y no necesariamente lineal. Es una medida útil cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad requeridos por otros coeficientes de correlación. Relación P máxima de Bob-Selke. La relación P máxima de Bob-Selke es una medida estadística útil para evaluar la magnitud de la correlación en muestras pequeñas o en estudios con baja potencia estadística. Se define como la razón entre el valor P más pequeño obtenido en un conjunto de pruebas de hipótesis y el número total de pruebas de hipótesis realizadas. Es una medida importante para evaluar si el valor P más pequeño obtenido es significativo en el contexto de múltiples pruebas. Si la relación P máxima es menor que un nivel de significancia predefinido, entonces se puede concluir que al menos una de las pruebas de hipótesis tiene un valor P significativo. La relación P máxima de Bob-Selke es especialmente útil en la investigación científica, como en estudios genéticos o estudios clínicos con múltiples grupos de tratamiento, donde se realizan múltiples comparaciones. Magnitud del efecto, Z de Fisher. El coeficiente de correlación muestral, también conocido como Z de Fisher, es una medida que se utiliza para evaluar la fuerza de la relación entre dos variables en un estudio de correlación. Esta medida nos indica si la correlación observada es estadísticamente diferente de 0, es decir, si es estadísticamente significativa. Para conocer la significancia estadística, se compara el valor de Z calculado con una distribución normal estándar. Si el valor absoluto de Z es mayor que un valor crítico dado para un nivel de significancia específico, entonces se considera que la correlación es estadísticamente significativa. Esto es útil para conocer si la correlación observada es lo suficientemente grande como para considerarla relevante en el contexto de la investigación. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un aspecto crucial al analizar los coeficientes de correlación en un estudio. En general, un tamaño de muestra más grande tiende a proporcionar estimaciones más precisas de los coeficientes de correlación. Esto se debe a que una muestra más grande reduce la variabilidad aleatoria en los datos y aumenta la potencia estadística del análisis. Sin embargo, cuando se trabaja con muestras pequeñas, es importante tener precaución al interpretar los coeficientes de correlación muestral. Los coeficientes de correlación calculados a partir de muestras pequeñas tienden a ser menos estables y más susceptibles a la influencia de valores atípicos o variabilidad aleatoria en los datos. Hipótesis alternativas en correlaciones. Las hipótesis alternativas en correlaciones son importantes porque nos permiten explorar diferentes tipos de relaciones entre variables. La hipótesis alternativa correlacionada simplemente indica que existe una relación entre las dos variables, sin especificar la dirección de dicha relación. La hipótesis alternativa correlacionada positivamente sugiere que a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, a más tiempo de estudio, mejor rendimiento académico. La hipótesis alternativa correlacionada negativamente implica que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, a más tiempo en actividades recreativas, menor rendimiento académico. Entender estos diferentes tipos de hipótesis alternativas nos ayuda a formular preguntas de investigación más precisas y a interpretar mejor los resultados de nuestros análisis de correlación.